que sigan disfrutando del día de hoy, ¿no? Ahí le vamos a dar paso a, aprovechamos aparte para preguntarle también su mirada con respecto a lo que pasó en Tucumán. Gustavo Damián González, como bien dije, licenciado en Ciencias Políticas y profesor de Historia. Lo vamos a aplaudir hace rato que no está con nosotros, del viejo equipo, que no quiere decir que sea viejo, del viejo equipo de Magazine Web. Ahí está, prende el micrófono, no te estamos escuchando, Gus. Yo digo, estaba haciendo gesticulaciones tal vez. Las dos cosas, viejo en el programa y ya medio siglo de vida. Así que... No, estás bien. Bueno, gracias por estar con nosotros, Gustavo. Y bueno, en este día hermosísimo para vos, para nosotros que nos encanta la historia, ¿no? Y para todos nos tiene que importar qué pasó aquel 9 de julio de 1810. Pero antes quiero, justo que estábamos hablando con el licenciado, te presento a Julián Zapata, que está en Rosario. Él está en Rosario, provincia de Santa Fe, por eso está a través de Google Meet. Y acá la tengo a María Verónica Soria, que es estudiante de periodismo. Buenas, bienvenidos a todos. Ahí, País Federal ya. Claro, programa federal con alguien en Rosario. Sí, tengo acá alguien en el conurbano bonaerense. Bueno. Sí. Además tenemos gente en el sur y alguien en Tucumán que hace rato, Daniel Villalba, que le mando un beso grande, que ya pronto va a estar nuevamente con nosotros, y José Cusit, que es de Junín de los Andes. Sí, vamos haciendo un programa bastante federal, dentro de lo posible. Escúchame, ¿qué te pareció lo de ayer? Ahora después vamos a la historia, que es tan rica, tan interesante, y los chicos por ahí tienen algo también para preguntarte. ¿Qué te pareció lo de ayer, lo del presidente? Bueno, todos estábamos esperando el nuevo clásico de los domingos del destrato hacia la vicepresidenta de la Nación, ¿no? Una vez más, casi con una pelea que el origen parece ser que tiene que ver con diferencias con la hermana del presidente de la Nación. Recordarás, le digo a la audiencia, que la vicepresidenta no fue convocada por el protocolo presidencial, sino que fue invitada por el gobernador de la provincia por una cuestión de formalidad. Bueno, va, pero bueno, con algún tipo de disidencia. Bueno, ¿qué hace el presidente de la Nación? Hace una analogía entre el 9 de julio, el Pacto de Mayo y sus ideas liberales, ¿no? Recordando algunos personajes como Mariano Moreno, Manuel Belgrano, que abrigaron las ideas de la libertad sin ninguna duda, y entonces intenta buscar una asociación del pasado con el presente. Eso no es nada nuevo, casi todos los presidentes te diría que lo hacen. Recordarás que Cristina Fernández decía que hasta podía ser amante de Manuel Belgrano. O sea, no sé, a veces se dicen cosas insólitas. Sí, la pero verdad. y se hacen analogías de cosas que la verdad que, Rosana, no hay ningún punto de comparación entre el año 1816 y el año 2026, ¿no? Claro. Primero porque ya pensá la génesis del 9 de julio de 1816. Se hizo en la casa de una señora, de una mujer, en Tucumán. Vos decías, tengo familias Tucumán. Claro, vos conociste un Tucumán que explota. Pero Tucumán en 1816 nada que ver. Era casi la nada misma, te diría. Casi la nada misma. Es más, no estaba la infraestructura para recibir. Eran 33 representantes, tampoco eran tantos. Pero todos vivieron en lugares bastante precarios, a diferencia de las jubilaciones de privilegio o de los viajes que tienen los diputados hoy. En aquel entonces, Rosana, se fueron... No, era imposible llegar. Algunos cruzaron la cordillera. O sea, algunos fueron en caballo, otros en carro, tardaron semanas y semanas en llegar a una provincia totalmente inhóspita como lo era. Se eligió Tucumán porque era medio... Eso te iba a preguntar, estaba dentro de todo cercano geográficamente, pero... ¿A qué? ¿Cercano a qué? Cercano a... O sea, si vos pensás en nuestro país hoy, no es cercano... Pero siempre a Buenos Es cercano a los más activos de aquel entonces, que eran los del norte del país. Vos pensás, o sea, para aquel que está escuchando 1816, no había una idea ni parecida a la que hoy es de la Argentina. No había República Argentina. Exacto. Había provincias unidas del Río de la Plata. Claro. Y esas provincias no eran todas las provincias.
La Patagonia era un lugar inhóspito, no había ningún representante de la Patagonia. Exacto. Era un lugar que estaba poblado por pueblos originarios, todavía no había pasado siquiera lo que después se va a llamar pomposamente como las campañas del desierto. Con lo cual era el sur, la Patagonia era lugar inhóspito. Sí, sí, Provincia de Buenos Aires, que era el epicentro, no mandó representantes. ¿Por qué? Y bueno, por cuestiones políticas, el puerto siempre. El problema que después va a dilucidarse, a cristalizarse entre unitarios y federales. Claro. Eso no Pero recordaba yo, que no hubo representantes de la... no hubo representantes de la provincia de Buenos Aires. En general, los representantes eran de las provincias del norte de nuestro país. Claro. Entre Ríos tampoco tuvo representantes. Claro, lo que es el litoral, tampoco. El litoral tampoco. Alguna provincia de Cuyo tampoco tuvo representante. Eran 33 representantes. Estamos hablando 1816, un lugar inhóspito. Las reuniones se hicieron el gobernador de la provincia de Tucumán, que empieza a hacer roscas ahí. Y por otro lado, una cosa no menor, de hecho es lo más importante, ¿no? Yo siempre digo que el 1816 es la saga de una serie que viene de 1810. 1810, Revolución de Mayo. Claro, está totalmente... 1810, Revolución de Mayo. Entre 1810, 1816, un montón de pequeñas batallas contra los realistas. San Martín librando sus batallas en contra de algunos de los que estuvieron en aquel 9 de julio de 1816, porque había tensiones, ya había internas en aquel entonces, Rosana. Claro. La asamblea del año 13, en el medio. La asamblea del año... lo mandan a Belgrano... Porque 1810 recordarás que es la primera interna de nuestro país, es la primera grieta. Exacto. Morenistas, saavedristas. Ahí está. Ahí le decía yo a los chicos, tienen que preguntar algo de eso, porque, ¿viste? ¿Cuándo comienza esa grieta, no? Parte de nuestro ADN. Claro, parte de nuestro ADN. Siempre. Se sentaron los primeros días de 23, 24 y 25 de mayo de 1810, saavedristas, hoy podemos decirle más conservadores, y morenistas más liberales. Y entonces, ¿qué le hicieron a Moreno? Lo mandaron de viaje. Exacto. Y no volvió más. Y ahí se murió en situaciones extrañas. French y Beruti, que no eran los que repartían así románticamente las escarapelitas. No. Eran revolucionarios. Eran revolucionarios. ¿Por qué se le llamaba así? Revolución Francesa 1789, Revolución Francesa 1789, Revolución de Mayo 1810. Es decir, hay una reacción directa ahí entre una cosa y otra. Total. Aprovecharon que el rey de España estaba preso por invasión de Francia y se hizo el primer gobierno patrio. Bien. ¿Qué pasó en la Asamblea del año 13? Una cosa re interesante. Libertad de vientres. Hijos de las negras pasaban a ser libres a partir del nacimiento de este país. Todos los símbolos patrios, banderas, carapela, himno. Ya teníamos todo, ¿no? Y escudo, teníamos todo. Nadie la reconocía, pero lo teníamos. O sea, se aprobó formalmente. Después, ¿no? Se cantó el himno, ese himno que les recomiendo a todos. Quizás hay alguno de los jóvenes que tenés ahí, no lo escucharon nunca en la vida. Completo. El himno en su versión completa. En su versión de 25 minutos, excelente. En donde ese himno originario hablaba cosas muy fuertes sobre el Imperio Ibérico, es decir, sobre España. Total. Es muy fuerte nuestro himno. Después se sacaron las partes más fuertes. Sí. Pero claro, no es que se sacó porque dura 25 minutos. Claro, no vamos a estar cantando 25 minutos. Pero la parte que se sacó es la parte más fuerte contra el Imperio Ibérico o contra España. Exacto. Asamblea del año 13. Tenemos algunas batallas. Belgrano, un campeón mundial. Belgrano es alguien que empieza a presentar batallas y empieza a plantear ideas innovadoras para la época. Y el 9 de julio de 1916 se fueron todos a Tucumán con un objetivo, que es ponerse los pantalones largos y por primera vez ser independientes. Claro. O sea, por eso fue una saga. 1810, 1813, 1816. 1810, primer gobierno patrio, asamblea del año 13, y 1816, la independencia. Importantísima. Ahora, claro, esa asamblea del año 13 debería, ya que el presidente habla tanto de la libertad y demás, nunca no mencionan, yo no lo he escuchado decir absolutamente nada de lo histórico, ¿no? Trayéndolo
realmente a lo actual, aunque sea aprovechándolo. Bueno, no sé de qué libertades habla el presidente, de todos modos, pero bueno. Bueno, ayer intentó hacer esa analogía Pero no entre le salió. las ideas que decía la libertad de 1816 con la del siglo XXI, la de que él promulga. Entonces después empezó a hablar de los logros que había tenido. Y una entre libertad otras cosas, rara. reivindica lo del acuerdo con los gobernadores, el acuerdo de mayo, porque una de las cosas que estaba firmada, el segundo punto del acuerdo de mayo, tenía que ver con la defensa irrestricta de la propiedad privada. Y eso lo asocia, lo asocia con la libertad y con el liberalismo, ¿no? Pero nada que ver. Pero nada que ver. Las ideas de Belgrano. Hay algo ahí flotando. Por supuesto que las ideas del liberalismo tienen que ver con la protección de la propiedad privada. Hace poco, vos lo conocés muy bien porque es de tu palo, es periodista, Diego Valenzuela, que después fue intendente. Lo conozco. Hizo un libro sobre Belgrano asociando esas ideas del presidente de la Nación de las Libertades con Belgrano. Bueno, son esas cosas raras que se hacen. Porque claro, todos se quieren apropiar. Agarrar de los próceres. Sí, ¿no? De esos grandes próceres. ¿Quién no quiere estar del lado de aquellos que han hecho la patria grande de verdad, no? De verdad. Y entonces en el año 1816 se declara la independencia, pero fue una declaración. La verdad es que hoy lo podemos... Hay dos fechas que son inamovibles para los docentes, es donde no se mueven nuestras fechas, 25 de mayo y 9 de julio. ¿Por qué? Porque son las fechas más importantes. Ahora, fue una declaración. La verdad es que hay que ponerlo en su justa medida. No es que... O sea, yo esto lo explico, Rosana, para todos los que están escuchando, ¿no? Claro. Porque parece como muy lejano, hace 200 años. Se declara la independencia, pero no es que se declara la independencia, listo, ya está, Argentina es autónoma. No es tan fácil. No. España no nos reconoció por 40 años. Sí. Los países tienen que empezar a reconocer que existe algo que se llama, ni siquiera Argentina en aquel entonces. No era. Provincias Unidas del Río de la Plata. Sí. ¿Cuáles son los límites? Teníamos problemas con la banda oriental, con Uruguay. Teníamos problemas con Chile. ¿A dónde empieza y dónde termina esto que dice que es un país autónomo e independiente? Claro. Y entonces... ¿Cuáles eran los límites concretamente? ¿Cuáles eran? Recordan, por favor. No. A ver, era muy parecido al de hoy, pero sí. Acordate que la banda oriental, Uruguay, algunos dicen así, como medio chicaneando, era una provincia argentina, pero la verdad es que era parte integrante de las provincias unidas del Río de la Plata, y tiene problemas Artigas con los que gobernaban, especialmente la provincia de Buenos Aires, porque Artigas era sumamente federal. Claro. Y bueno, y acá había problemas más de unitarismo. ¿Y Brasil cómo estaba en este...? Bueno, Brasil era una de las partes de las guerras. Nosotros libramos guerra contra Brasil. Y el conflicto con el reino de Portugal. Portugal es el primer... Claro. No está muy claro eso, pero parece que Portugal es el primer país en reconocer la independencia de la Argentina. Ah, mira. Pero por avivados, Rosana, no es que por generosos. O sea, recuerden que claro, recuerden, le digo a los chicos, a quien esté escuchando, que Portugal tenía un acuerdo, vamos a decirlo, vos ponele el término que corresponde, con los españoles. Entonces ellos, los portugueses, tenían que llegar a lo que hoy es Brasil. Por eso en Brasil ellos tenían los esclavos negros y de ahí otro tipo de negro, ¿viste? Que es más divertido, eso tiene otro carisma, porque justamente eran los esclavos y esos señores portugueses solían estar con sus esclavas, lamentablemente, ¿no? Bueno, de hecho, en la Asamblea del año 13, cuando declara la libertad de vientres, muchos empiezan a vender a los negros. Piensen todos, que para 1810, recordarán ustedes cuando iban a la escuela primaria, agarraban las maestras y en el acto oficial agarraban corchitos, y se pintaban de negro. ¿Por qué? Porque el 50% de la población argentina era negra mulata. Exacto. Era esclava. Era esclava. Acá Verazategui, teníamos el puerto de Don Gaspar, donde decían, esto lo relato en mi libro de historia de Verazategui, en donde decían, bueno, esta tarde vienen 14 negros fornidos, 25 negras preñadas, 17 Tremendo, niños, ¿no? Y los vendían acá en el puerto de Don Gaspar. Porque obviamente la esclavitud era una cuestión totalmente naturalizada para 1810.
Claro. A lo largo del tiempo, acá no hay un genocidio estricto sobre los negros, pero lo que empieza a ocurrir son varias cosas. Primero, en estas luchas de la independencia, los que iban adelante eran los negros. Entonces muchos se mueren. Más claro. adelante, cada peste, como pandemias tuvimos, fiebre amarilla, peste bubónica, además, los negros eran los más pobres, eran los que se morían. Y después, la Asamblea del año 13 y la Constitución del año 1853, la Constitución del año 1853 tiene un artículo que dice: en la nación argentina no hay esclavos, punto. Los pocos que hoy existen quedan libres a partir de la promulgación de esta Constitución. Dos cositas para esto. Mal escrito el artículo. Claro. Está mal escrito. Porque dice: en la Argentina no hay esclavos, punto. Los pocos que hoy existen quedan libres a partir de la promulgación de esta Constitución. ¿Cómo? ¿No hay esclavos? Si ¿no hay? ¿O hay o no hay? Claro, una contradicción. No estás un poquito embarazada, o estás embarazada o no estás embarazada. Claro. ¿Sí? Bien. ¿Y qué ocurre? Que en la Constitución del año 1853 declara, ahí sí, deja de haber esclavos. Y entonces, como Brasil todavía tenía la esclavitud y va a tener la esclavitud durante mucho tiempo, muchos los venden para Brasil. Por eso es que no tenemos negros. Por esas dos o tres cuestiones. Claro. No tenemos negros. Pasó del 50% al 2% de población negra en nuestro país. Es por eso cierto. no convivimos. O sea, vos, que sos más de mi generación, Rosana, sí. Vos de niña, no viste nunca un negro. No, mirá que yo vivía en Buenos Aires, viste que yo vengo de Buenos Aires. Claro, incluso mis padres, podría decir, porque mi mamá de Núñez, después, bueno, fueron a vivir a otro barrio, estábamos por ahí por la zona de Palermo, pero igualmente se visitaba mucho lo que es San Telmo, Montserrat, sí se llamaban, ¿no? El barrio de las Latas o algo así, por el tema de los negros, esos barrios, alguno de ellos, Montserrat o San Telmo. Claro, pero era de 1810. De 1810, no claro, no de mi época, no. Que antiguamente ahí estaban los negros, justamente, exacto, ¿no? Pero después, mucho tiempo después, empiezan con el barrido, ¿no? de los grupos originarios del sur, porque en ese momento el Río de la Plata no llegaba, el virreinato del Río de la Plata no llegaba a lo que era el sur de nuestro país hoy. Eso también me gustaría que lo aclares, ¿no? Sí, porque el centro... Este era un lugar muy, muy periférico. Por eso cuando se hace el virreinato, después, o sea, ¿el centro cuál era? El Potosí, fundamentalmente. Claro. No era la provincia de Buenos Aires. Cuando se hace el virreinato es justamente para intentar controlar, entre otros casos, entre otros temas, el tema del ingreso de mercadería clandestina, el comercio, básicamente. Claro. Lo del barrido va después, lo de la operación barrido de Roca, de Julio Argentino Roca. Sí, mucho lo después. De la campaña del desierto, Roca, estamos hablando de 1880. Que también ahí los grupos originarios, algunos que han subsistido es porque eran más dóciles, por decirlo de alguna manera, ya tenían jefes, ¿no? Caciques, entonces se sumaban a obedecer, y los que no, es los que desaparecieron, ¿no? Prácticamente no han quedado... Claro, eso fue lo de Roca fue el segundo capítulo de Rosas de la campaña del desierto. Claro. De la eliminación de los pueblos originarios. ¿Eso en qué tiempo fue? ¿Qué año? No me recordame. Rosas cae en el año 1852. Claro. Y Roca asume en el año 1880. Claro. Sí, estamos hablando ya de 70 años después. Sí. Es más, ya habían pasado las luchas de los unitarios y los federales. Claro. Empiezan a matar a todos los caudillos federales, empiezan a matar a todos los pueblos originarios. Roca se hace, que era tucumano también. Claro, mirá, yo no soy tucumana, pero soy hija de Tucumán y viajaba siempre a Tucumán. Siempre. Era tucumano también. Y él se hace conocido por la campaña del desierto. No me hace ningún honor Roca realmente por esa campaña justamente, ¿no? Porque claro. No, la verdad que no. La verdad que no.
Más No, nosotros que porque somos mestizos, en lo que es la zona de Catamarca y Tucumán, nosotros venimos de mestizos, justamente. Exactamente. Mis Obviamente. tatarabuelos portugueses, mestizos con grupos originarios, y del lado paterno, del lado, o sea, la mamá de mi papá, más adelante, más atrás, árabes, que serían de los turcos otomanos, supongo, de esos que habían quedado en España, ¿no? Me imagino. Sí, bueno, Una mezcla un poco rara la ahí. llegada de los árabes es una cosa también bastante interesante, ¿no? Sí. Originariamente el Imperio Otomano, después los turcos, que se asientan en algunos lugares. Vos Sí. sabés que hay pueblos de la Argentina, por ejemplo, acá en Los Toldos, o en General Arenales, hay un pueblo que es estrictamente turco, o sea, el delegado municipal es Mirá. turco, hay una mezquita. Sí. Sí. La Es historia interesante turca, esa y historia. ni hablar, por supuesto, en la zona de Cuyo. Por eso el turco, nosotros hemos tenido un turco presidente de la nación, ¿no? Exacto. Carlos Menem. Ujú, de esas zonas. Qué Todos, interesante, todo lo que contás. Chicos, ¿alguien le quiere preguntar algo? Julián, Juan Pablo, bienvenido, Juan Pablo Jiménez, que también estás con nosotros, María Verónica. Bueno, ahí en los controles está Gonzalo, que te llamó Gonzalo Orlando, el hijo de Gustavo Orlando. Acá estamos en la Mandale familia. saludo a tu viejo. Sí, Un capo total tu viejo. tremendo, sí, hermoso. Bien, ¿querés preguntarle algo, Juan? No se me ocurre nada ahora. Te estudiaste todo, vos sabés todo, qué suerte. Y en el colegio hemos sí, hablado estudié. de esto. Bueno, ayer tuvimos el acto, pero la verdad que llegó el feriado, el fin de largo y me olvidé de todo. ¿En qué año estás vos ya? Quinto año. Quinto año. ¿Hablaron Bueno, algo? Rosana, mira, Bueno. ¿Cómo es tu nombre? Juan Pablo. Juan Pablo. Juan Pablo. Bueno, mirá lo que dice Juan Pablo, ¿no? Juan Pablo dice, ayer fue el acto, qué sé yo, no sé de qué corno hablaron, ya me olvidé de todo. Bueno, pero esto tiene que ver con no encarnizar a la historia como algo propio, porque, claro, lo que a mí también me pasó, yo siempre cuento mi anécdota yo tuve una escuela secundaria de lujo, la verdad que una hermosura, el Politécnico, pero, por ejemplo, cuando vi la Constitución Nacional, para mí era un embole total, y me gustaba, yo quería tener esa materia, Claro. pero como me la vieron era un embole. Claro. Entonces, cuando vos te dicen la historia de lo que pasó, porque yo me pongo en la cabeza de este chico, decir, este flaco me está hablando de algo de 1816, que es algo totalmente lejano, pero ¿sabes lo que pasa? Que la historia es como tu historia, Gonzalo. No, ¿cómo Juan es tu Pablo. nombre? Juan Pablo. Con Juan Pablo. A vos lo que te pasó cuando tenías 2 años, 5 años, 7 años, te marcó a fuego. Hay cosas que quedan en tu... no sé, yo no soy religioso, pero te quedan en tu interior. Cicatrices, cosas lindas, cosas feas, que tienen que ver con tu historia. Entonces vos sos lo que sos hoy por tu historia. Y Claro. la Argentina es lo que es por su historia. Tal cual. Entonces la historia es una historia viva, no es una historia muerta. Claro. Entonces la pregunta que hacen los jóvenes, a mí qué me importa lo que pasó hace 100 años, y tienen razón, no tiene por qué importarte lo que pasó hace 100 años atrás, pero salvo un detalle, lo que pasó hace 100 años atrás tiene una incidencia sobre lo que pasó hoy. Claro. Por eso la historia es presente, no pasado. La historia son nuestras cicatrices. Si vos te quebraste a los 4 años, si vos tenés mamá y papá o no tenés mamá y papá, si viviste en Berazategui o viviste en Tucumán, si viviste en un lugar rico o en un lugar pobre, eso es tu historia. Es la historia. Y tu historia te define de muchas maneras. Y entonces la historia siempre es una historia viva, no es una historia muerta. Por eso nunca hay que hablar, o sea, hay que Como en remontar pasado, sobre lo que claro. pasó el pasado hacia el presente y hacia el futuro. Un aplauso para el profe. Mira, lo tenemos que tener. Qué grande, qué lindo. Bueno, Gus, sabemos que sos futbolero, también haces deporte, querés ver... ¿A qué hora empieza Marruecos? A las quién? 5. A las 5. De eso sabe un montón. A las 5, Juan. a las 5. A las 5 de la esto tarde. sabe, ¿viste? Sí, un montón, sabe. ¿Con quién Y juega? Marruecos, ¿Con quién y juega? A ver, contame algo de Marruecos. ¿Qué sabes de Marruecos? Marruecos, sí. Es buen equipo. Llegaron a la final de la Copa Africana. Al principio no eran campeones, después 3 meses después le dieron el campeonato ahí por escritorio, pero es un buen equipo, puede salir campeón. Obviamente no está a nivel de Francia ni a nivel de Argentina, pero es una de las mejores selecciones del mundo.
Bien. Juega con Francia, ¿no? Me habías dicho, sí, Gonzalo, sí. Hoy habíamos hablado con Gonzalo. Así que, ¿a qué hora comienza? A las 5. A las 5, ya estamos ahí. Sí. Pero si sos un buen periodista deportivo, como en todo, tenés que saber de historia. Porque Marruecos también tiene que ver con esto que hablábamos, es una zona africana. Zonas africanas, muchos tienen que ver con los musulmanes, es decir, con otra forma, otra idiosincrasia, otra conformación que los hace esto es, la historia es esto. No es que juegan unos pibes que son de Marruecos y Marruecos es un buen equipo, sí es un buen equipo, pero también tiene su historia. Su historia, sí, sí. Los marroquíes están ahí al toque de España, ahí, pegado a España. Entonces, hoy, por ejemplo, hay todo un problema en España y en toda Europa, preguntar a los franceses también tienen ese problema, que le dicen los moros. Entonces todos los medios de comunicación, cada vez que hay un asesinato de una persona, dicen, porque el responsable fue un moro o un marroquí, y entonces empieza la xenofobia. Y entonces esto también juega también en el deporte. Por eso la FIFA el otro día dijo que hizo una sugerencia sobre nuestros argentinos de algunos cánticos racistas, ¿sí? Entonces, el deporte también es historia. Es historia. Yo esto lo doy también en las aulas. Le doy un documental que se llama Nosotros, sobre la cuestión de la otredad en la vida cotidiana. A vos que te gusta el fútbol, fíjate lo que pasa con Atlanta. Atlanta, ¿lo conocés, el Club Atlanta, no? Sí, lo conozco. Sí. Bien, Atlanta, ¿qué particularidad tiene? Eso lo ha hecho la comunidad judía. Entonces, cuando All Boys juega con Atlanta, All Boys le dice barbaridades que no puedo ni reproducir en un medio de comunicación, sobre las barbaridades que le dicen a Atlanta simplemente por ser, y una de las cosas, que le voy a decir una cosa totalmente suave y casi anodina, ¿no? Le dicen, ustedes porque son rusos. ¿Y por qué le dicen rusos a los de Atlanta? Porque la comunidad judía muchas veces venía escapada y se iban para Rusia, y entonces los primeros judíos que vienen de Rusia. Claro. Llegan de ahí. Y entonces asociaban judíos con rusos. Exacto. Entonces, ¿ves cómo la historia también tiene que ver con el deporte? Bueno, yo doy clases en un profesor de educación física, y entre otras cosas, los chicos tienen que dar una exposición sobre la interrelación, por ejemplo, en los mundiales de fútbol del fascismo, de Mussolini, o de los Juegos Olímpicos de Berlín, y cómo jugó geopolíticamente, o por ejemplo, cómo Juegos Olímpicos de Estados Unidos no iba a Rusia por la Guerra Fría, o al revés. Claro, interesantísimo. Porque tiene que ver, todo tiene que ver con la política y con la historia. ¿Se puede ir de oyente también a alguna de las clases? Sí, obvio. Son todos bienvenidos. ¿Dónde las das a esas? Todas las clases son excelentes. Esa la doy acá en el Atanasio Lanz, que es un profesor de educación física, que doy una materia de historia. Pero después obviamente pueden venir a la Universidad de Buenos Aires, pueden venir a donde doy clases, al Instituto Joaquín B. González. Doy clase todo el día, bien. Vos sabés, Rosa. Sí, te cuento que... Por eso no puedo estar con vos. No, ya sé. Te cuento algo que te va a gustar, que a mi hija le costaba tanto historia, a mí me encanta, me fascina. Se recibió de licenciada en Relaciones del Trabajo. Se acaba de recibir hace 2 semanas. No, mirá. Me hace sentir viejo, Rosana. La conocí cuando era chiquitita, iba a la radio siendo una niñita. No. Y soltó sus juguetes a los 20 años, ¿te acordás? 19, 20 años recién soltó los chiches. Qué lindo, bueno, felicitaciones. Es licenciada en Relaciones del Trabajo. En la UBA se recibió en la universidad, o sea, en la Facultad de Sociales de la UBA, ¿no? Obvio, en la que estudié yo. Ahí está, sí, tal cual. Bueno, un aplauso nuevamente para vos, así despedimos al licenciado en Ciencias Políticas y profesor de Historia, Gustavo Damián González. Gracias. Chao, que tengan lindo fin de semana todos. Igualmente para vos, Gracias, chao. Excelente. Bueno, una gran clase para tener en cuenta, 16 horas 51 minutos.